No se ha hecho prácticamente nada, dijo hoy el presidente Martín Vizcarra sobre el proceso de reconstrucción en Piura, al tiempo de subrayar que, un año después de los desbordes que trajo el fenómeno del Niño, solo se han gastado 2.500 millones de los 25.000 millones de soles asignados por el Ejecutivo para ese propósito. Más tarde, en Lima, y junto al presidente del Congreso, Luis Galarreta, el mandatario promulgó la ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República, que había sido observada por el expresidente Kuczynski. Y mientras el de César Villanueva sigue siendo el nombre que con más fuerza se escucha para ser el titular del Premierato, y los probables integrantes del nuevo gabinete siguen siendo materia de especulaciones, el jefe de Estado anunció que vivirá en Palacio de Gobierno hasta el final de su mandato. Bruno Yufra, un ministro de Transportes y Comunicaciones, ha sido incluido en la investigación previa del Ministerio Público por los Kenji Videos, al igual que los legisladores Guillermo Bocángel, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Moisés Mamani. La investigación ha sido abierta de oficio y, según fuentes de la Fiscalía citadas por el Diario del Comercio, la tipificación específica del presunto delito investigado está en evaluación. Y mientras el Jurado Nacional de Elecciones ratificó la nulidad de la inscripción de la dirigencia nacional del partido aprista encabezada por el congresista Elías Rodríguez, el expresidente Alan García declaró en el juicio a Rómulo León por el denominado caso Hospitales. El exmandatario aseguró además a Canal N que no participará de las elecciones presidenciales del 2021. Y si ya sabe que si quiere estar bien conectado, informado, solamente debe entrar a nuestra página web www.canaln.p. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a una de nuestras invitadas. Ella es Nidia Vilches, ex ministra de la Mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Verónica, Mario. ¿No la han llamado de repente para...? Casi digo, sí, juro. No. De frente. De frente, ¿para qué? No, tremendo trabajo el que tendría. El Ministerio de la tiene Mujer está, pero un gran trabajo características. ahora el presidente Vizcarra de elegir un equipo donde él confíe. ¿Lo conoce usted al señor Vizcarra? Por supuesto, tuvimos una reunión antes de la segunda vuelta. El partido aprista, una delegación del partido aprista con Mauricio Mulder, Javier Barreda, Omar Quesada y quien habla, fuimos a la casa de Mercedes Arauz. Estuvo ahí Martín Vizcarra, Carlos Brus y llegó luego PPK. Me dio mucho gusto el saber por él mismo Martín Vizcarra, la referencia de que su padre, yo no sabía eso, su padre había sido miembro de la Asamblea Constituyente, había postulado junto con Víctor Raúl Ayala Torre, de ahí siento también su base descentralista y que había representado al partido en las elecciones regionales. Él mismo lo dijo y realmente la sintonía fue inmediata y una conversación muy amena. A ver, reunión que pedimos también a Keiko Fujimori, que nunca se dio, pero sí nos recibió el equipo de PPK con Martín, Meche y Carlos Brus, en la casa de Meche. Muy bien, vamos a presentar a nuestra otra invitada. ¿Cómo estás, Verónica? Doris Sánchez. ¿Qué tal? También Está muy ex bien. ministra de la Mujer, Mario, pero del sí, gobierno de exacto. Alejandro Toledo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, hoy día el presidente estuvo en Piura y a propósito del proceso de reconstrucción allí, que tiene un año largo, ustedes saben, ya ha pasado eso y más desde que se produjeron los desbordes y las inundaciones sí. propias del fenómeno del Niño costero que sufrimos el año pasado, y dijo que no se ha hecho prácticamente nada, que solo se ha gastado el 10%, 2.500 millones de los 25.000 millones de soles que se asignaron para ese propósito, para esa reconstrucción. Más tarde en Lima después promulgó una ley con el presidente del Congreso, pero vamos a enfocarnos primero en lo primero. Vamos a escuchar
lo que dijo el presidente. Se ha gastado 2.500 millones de soles, quiere decir el 10%. Si seguimos este ritmo, vamos a terminar la reconstrucción en 10 años. Y creo que nosotros no podemos esperar 10 años, tiene que ser más rápido. Al ritmo de ejecución del primer año no vamos a lograr reconstruir de la manera adecuada. Entonces tenemos que dar un incentivo y tenemos que dar algunas medidas, y es ahí donde tiene que ser el trabajo en conjunto. ¿Este problema lo podemos solucionar? Sí, pero si estamos unidos, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, es decir, los 3 niveles de gobierno, pero además poder ejecutivo, el que ejecuta, y poder legislativo, quienes son los que dan las normas. Tenemos que hacer ajustes, y ahí necesito el ojo vigilante de ustedes, porque hacer las cosas rápidas, a veces se aprovechan y comienzan por hacer rápido, se sobreestiman los costos y se hacen cosas a mucho presupuesto. Hay que hacer las cosas rápidas, pero bien, sí se puede hacer. Y para eso necesitamos la vigilancia de la ejecución. A ver, ¿qué dicen nuestras invitadas? Porque esa frase, no se ha hecho prácticamente nada. Ajá, es un poco Clara, ¿no? ¿no? Áspera, respecto del pasado reciente. Primero que nada, yo quiero decir que los incas ganen a los vikingos. Esta noche, por favor. Esa es la premisa, partiendo la entrevista. Mira, yo creo que estamos viviendo aires auspiciosos de buena gestión en la administración pública, ¿no? La parada del ministro diciendo lo que ha dicho, bueno, nos está un poco motivando a pensar de que algo bueno nos está esperando, y es esperanzador, ¿no? Visto todo el embalse que hay de tanta falencia, falta de trabajo, él se ha parado primero en salud, visitando el Hospital del Niño justo en el día del niño por nacer, ¿no? Como dando a entender a los peruanos, es un símbolo, ¿no? Porque las necesidades son tremendas en el ámbito de salud, que esa va a ser su parada, esa va a ser su mirada, ese va a ser el talante de su gestión pública, ¿no? Y ojalá que escoja un buen ministro de salud. Luego, cuando se para en el Melitón Carvajal, entonces ese es otro eje que simbólicamente él representa ahí, ¿no? Mi tema es educación, lo educativo para mí va a ser capital, y ojalá consiga los financiamientos como consiguió en Moquegua, cuando la SAUDEN le da pues 30% de su presupuesto que él dirige exclusivamente a educación. Y por eso es que Moquegua fue una región muy importante en los temas de comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático, ¿no? Ahora en Piura, él está diciendo, señores, habían 25.000 millones de soles para la reconstrucción y solo se ha usado el 10%, 2.500 millones de soles, y eso no puede ser porque entonces en 10 años estaríamos terminando, y no es que las cosas se hagan rápido porque se prestan a tanto mal manejo, sino que lo tenemos que hacer bien. Y hoy, justamente a un año de la desgracia del norte, con las inundaciones de estos huaicos del Niño Costero, aprueban la insistencia, y justo en Palacio de Gobiernos, las insistencias siempre se hacen en el Congreso, ¿no, Nidia? Entonces, acá se ha aprobado por invitación del presidente esa insistencia de una ley contra la corrupción para modificar las cuestiones de la estructura y el modo de control de la Contraloría, observada por PPK, y entonces hoy el presidente, en un acto también simbólico de lucha en unidad contra la corrupción, hace que esa insistencia y esa norma se promulgue en el Poder Ejecutivo. Y entonces, eso ¿cuáles son los mensajes entonces eso, que está dando Vizcarra? Claro, eso, ¿qué idea, qué mensaje nos da? La unidad. Y justo en Semana Santa, en esa unidad, un poco la tranquilidad, un poco la paz, un poco, no miremos el conflicto, no miremos la guerra, no miremos el insulto, no miremos el vejamen, miremos la tranquilidad, miremos el diálogo, miremos de qué manera nuestro país puede ser un país del primer mundo como siempre lo hemos soñado. Y para ello, el mensaje es concurso, unidad, legislativo, ejecutivo, etcétera. Sabemos todos de que el Poder Judicial es un poder que tiene que ser reestructurado, igualmente la Fiscalía, etcétera, ¿no? Pero
Yo creo que el mensaje del presidente Vizcarra es un mensaje esperanzador, reconciliador, de diálogo, de unidad, donde él habla de la empresa, ¿no? Habla de la academia, de los científicos, habla del Estado con sus leyes, habla del gobierno regional, local, nacional, y entonces ahí estamos caminando, estamos cubiertos por esa esperanza, ¿no? ¿Qué dice Nidia Vilche sobre eso mismo? Pero habla también... Crítico, ¿no? O sea, él ha sido bastante crítico. Así es. Hoy en el norte, hablando de salud, de educación, sumamente crítico, solamente que de otra forma, ¿no? Pero crítico. No olvidemos, Verónica, que él caminó como ministro de Transportes la zona devastada por el fenómeno del Niño. Pero venir un año después o ir un año después y encontrar en la misma situación es lo que él llama la atención. Y que no se escude en que hubo un director ejecutivo como Pablo de la Flor y luego ahora se cambió con el señor Edgar Quispe y que las cosas continúan así. Si hay 25.000 millones de soles para invertir en la zona afectada, esta ha debido o debe estar en el mismo ritmo que necesita la población. Ojo, ahí también hay denuncias respecto de haber adquirido, por ejemplo, casas de cartón, valorizadas cada una de estas casas de cartón de 18 metros cuadrados a 15.000 soles. Yo he sido ministra de, sobrevaluado, yo he sido ministra de Vivienda. Cuando se construye una vivienda con material noble en poblaciones que tienen su terreno, título de propiedad, el Estado le provee la construcción por un valor de 19.500 soles, pero de material noble de 35 metros cuadrados. ¿Qué necesidad de comprar casas prefabricadas de 18 metros cuadrados y de cartón a un país vecino? Creo que la Contraloría, con estas herramientas que tiene, debería intervenir. Y 375 millones no se pueden ir al agua ante la necesidad de la población que tenemos al frente. Efectivamente. Y esta norma hace que en vez de que el contralor de cada ministerio sea parte del ministerio, ahora va a ser parte de la Contraloría. Y eso implica un financiamiento más. Eso implica que ahora el contralor no va a ser amigo del controlado, sino que va a ser el de la Contraloría, ¿no? Bueno, justo eso, la verdad es que ya habíamos dejado de lado estas modificaciones que se han hecho, pero sabemos que el tema de la Contraloría es fundamental al interior del país, ¿no? Pero como habían estas luchas, digamos, entre el Ejecutivo, porque no era la primera norma que se aprobaba por insistencia en el Congreso, ¿no? Durante este año y han habido varios, cuatro sí, meses, no sé, y pico, 20 meses. Entonces, se han hecho estas modificaciones necesarias, no sé si han podido seguirle bien qué es lo que dice esta ley que se acaba de aprobar. Sobre todo, para mí lo más importante es que no les paguen el sueldo, por favor, las propias municipalidades, a los contralores, a los que están ahí encargados de fiscalizar. Pero Verónica, se instituye ahí un tema bien interesante, el tema del voluntariado en los ciudadanos para poder hacer la supervisión y el control, algo que nosotros siempre buscábamos, que era un poco la vigilancia ciudadana, ¿no? Ahora está instituido. Entonces se va a hacer una convocatoria nacional para que los mismos ciudadanos se apunten a hacer el control en cada gran obra que exista, Ahora, ¿no? eso es importante, Eso pero es lo muy que dice importante. Verónica tiene razón. Si el alcalde le paga su auditorio interno, todo No queda tiene saneado sentido. y no Así pasa es. nada. Todos felices. Así es. Hoy, en esta norma, toda contratación de un responsable de auditor es Externa. la Contraloría que le paga. Externa. La Contraloría. Externa Ya la no es la gestión. municipalidad, ya no es la región. Entonces, punto uno. Pero también llama la atención el presidente Vizcarra y dice, necesitamos del Parlamento para poder destrabar lo que no nos permite hacer inversiones rápidas en estas zonas de emergencia. Lo que ha invocado es un trabajo concertado entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es necesario hacer una agenda común de las prioridades del país y que ahora con su equipo debe estar el presidente Vizcarra analizando qué es lo que requiere para una lucha frontal contra la corrupción, qué es lo que necesita para priorizar la atención en salud. Y qué bueno que él haya ido a visitar al Hospital del Niño, donde hace unas semanas atrás hemos tenido cambios en la atención a los niños de las madres que venían desde provincias y se quedaron un par de días sin atención. Hace algunas semanas. Hace algunas semanas Se había cambiado. atrás. Terrible. Así Se es. suponía que iba a ser más eficiente, pero bueno, no sé si el presidente ha logrado constatar eso y ya no están estas colas por gusto, ¿no? Pero la sola presencia del presidente Claro. pone en evidencia de que necesitamos corregir y atender con
calidad a los pacientes. Entonces, inopinada, además, ¿no? sí, Presencia por inopinada, ¿no? Nadie se esperaba. ¿Les parece si vemos las imágenes? Entonces vemos imágenes o declaraciones justo del presidente del Congreso. Es una imagen simpática, digamos. A propósito de la aprobación de esta ley, de la cambios en la Contraloría. La ley de fortalecimiento de la Contraloría de la República. Imagen simpática, digo yo, Sí. el presidente del Congreso, el señor Vizcarra, Linda foto. y el Contralor. El Contralor fue designado cuando PPK era presidente, el señor Galarreta es de Fuerza Popular, y bueno, ahora tenemos al señor Vizcarra que está haciendo ahí de San Martincito. Y después de un escándalo también Así en se la llama. Contraloría. Martín. San Martincito. Después de un escándalo en la Contraloría, eso no fue tampoco un cambio inicialmente con... Y representante de todos Con los el partidos, de todos los partidos. Sí, me parece eso espectacular. Bueno, a ver, vamos con las declaraciones del presidente del Congreso, que ha estado bien entusiasmado. Yo recuerdo cuando el Contralor y observaron esta ley, dijo, este es un retroceso contra la lucha contra la corrupción. Bueno, ahora tenemos un presidente que no observa una ley, sino que sí quiere luchar contra la corrupción, y tenemos un parlamento que quiere luchar contra la corrupción. Y entonces estamos aquí justamente porque hay esa similitud de ideas. Y están los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, están las tres instancias para suerte hoy día de nosotros. Hemos querido estar aquí y agradezco al señor presidente de la República que nos haya invitado, porque aquí ya no hay un gobierno que quiso entrampar la lucha contra la corrupción observando una ley innecesariamente. Hace meses podría haber estado esta norma encaminada, que es sumamente importante. Porque hemos... Bueno, esperemos que esto sean imágenes de cambio y sean más se cotidianas. sostenga esta cordialidad. No lo vimos al inicio del anterior gobierno. No, pero era diferente la situación, pues, la circunstancia era diferente, ¿no? Sí, Era claro que era diferente. diferente. Sí, había una Ahora hay una propuesta de la misma Raspandito. fuerza Así mayoritaria en el legislativo, y entonces han salido con su gusto. Bueno, pero la cosa está tirada, era una crisis muy ya imparable y ya inmanejable. Yo siento que sí. ha bajado la Totalmente crispación del país, sí, ¿no? sí, sí. Y eso es algo positivo, digamos, que abona en la gestión del señor Vizcarra, y hasta claro. ahora, en estos primeros días, le está haciendo bien. Por eso digo auspicioso, ¿no? Capitalizando Estamos esto, sin así que- angustia, estamos esperanzados, Sí, Nidia. pero necesitamos trabajar la imagen Perú hacia afuera. Ahí en los canales televisivos internacionales pintan el caos en el Perú, No, el caos ya político ya en el pararon Perú. un poco, ¿no? Lo interesante es que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores haga una muy buena publicidad de cómo el Perú constitucionalmente arregló su impasse político, y que la reunión de la Alianza APEC. Alianza La cumbre. la cumbre, la cumbre, claro. pueda realizarse sin ningún inconveniente. Y hasta algunos ahora decían Sí. Hasta ahora que se van, no, felizmente ya están algunos confirmando. no, pero me da Pablo mucho Kuczynski gusto. decía que todo iba a quedarse en suspenso si es que a él lo sacaban. Después del Claro. diluvio. Sí, claro. Quisieron Claro, sí. dejar miedo por todos lados, pero felizmente esto se ha solucionado Afortunadamente, constitucionalmente. Así es. aquellos que están identificados con el país, irónicamente hablando. A propósito Fuerza de Popular. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Vizcarra dijo también hoy día, o contó, que se había comunicado con él, pero no es que se hubiese reunido. Habló por teléfono o por celular, sencillamente. Vamos a escuchar lo que dijo. Respecto yo respeto todas las posiciones políticas y las opiniones de carácter político, de todas las fuerzas. En consecuencia, si alguien está de acuerdo con las decisiones que tomemos, estamos a gusto, y si no, simplemente las respetamos. Yo he tenido conversación telefónica con el señor Pedro Pablo Kuczynski después de haber juramentado. Me llamó telefónicamente para felicitarme y desearme toda la suerte por el bien del Perú, cosa que yo le he agradecido al señor Pedro Pablo, expresidente de la República, y ha sido solamente de carácter protocolar la conversación telefónica. Bueno, es lo que correspondía, ¿no es cierto? Luego de por lo menos haber ido juntos en la plancha. Claro. Pero bueno, además ahora ya nos ha dicho que estén tranquilos, ¿no? Sobre el gabinete, estén tranquilos, pasen bien la Semana Santa. Cuando termine la Semana Santa, vamos a tener un gabinete completo. Bueno, pero ese es el tema del que Sí. vamos a hablar después de la Pasamos. pausa. Vamos a una
pausa efectivamente y regresamos con ese tema. Perú, Perú, Perú. Espero que no. Bueno, nos estábamos adelantando ya a lo que va a ser la próxima semana con ya el gabinete completo. Ahora en las redes sociales que quieren seguir peleándose, ¿no? A pesar de que las cosas están calmándose, pero siempre en las redes se quieren pelear. ¿Cómo puede ser que siga todavía el señor Yufra? ¿Cómo puede ser que siga todavía él? ¿Cómo puede ser que siga todavía el señor Bruce, la señora presidenta del Consejo de Ministros? Bueno, un ratito. Ya él ha dicho, el presidente Vizcarra, que no se va a quedar nadie. Entonces, tranquilos, un ratito. ¿Qué quieren que ya cabecilla? Se acepta la renuncia y hay. Un ratito, no pasa nada, son unos días nada más. Dejen pensar un poco al presidente, dejen que las investigaciones continúen. De hecho, ya el tema fiscal creo que está avanzando bastante bien con los congresistas, con el ministro Yufra, cuyos audios han sido los más, pero clarísimos de lo que han estado haciendo. Se denunciaban, pero no teníamos la evidencia y con eso ya se tiene todo claro. Así que vamos con calma. Felizmente el señor Vizcarra no ha pisado el palito y se ha mantenido así. Es muy cauto, ¿no? Muy cauto. Muy cauto, es gente como nosotros. En realidad es una persona que tú lo piensas y dices, Ahí bueno, dice el presidente Vizcarra, dice que esta semana definen los ministros. No, esta semana no es. no. Él ha dicho Está que equivocado, descansemos. sí, Después así de es. Semana Él ha dicho, Santa. él ha dicho Define, pero él ha no dicho nos va a que decir. los descansemos. define Claro, inspectores, que estemos sí. de- Claro, en Así es, secreto, así pero es. los vamos a conocer lunes o martes. Y las especulaciones las hay para todos los gustos. Yo he Así es. escuchado Por favor, teorías como sobre 5. ministros de economía. No, Ministro de Economía, no- Elmer Cuba un montón. Sí, Elmer Fuerte. Cuba bastante. ¿Quién más? Iguíñez, Javier Iguíñez. Y Guiñez también. Esto para economía, ¿no? Pero Higuíñez no tendría mucha consistencia con el sentido del voto por Peruanos por el Cambio. Ajá, sí, Porque Higuíñez es claramente una persona de izquierda y el voto por Peruanos por el Cambio se ha caído el presidente, pero no el sentido del gobierno. ¿Tú crees? No fue por ahí, no. ¿Tú crees cómo? Si ha salido quien motiva toda la política, la ideología, toda, pero el toda voto- el el voto- statu quo político. Sí, pero No, el voto entonces, es por No Peruanos por el Cambio, olvidemos, por un programa de gobierno, se se supone, ha ¿no? votado por un partido político. Y por Lo un que, programa. lo que ha habido, sí, un programa. Pero, Lo que ha habido acá en la salida del ¿cuál es la candidato mirada de presidencial quien continúa ejecuta? la plancha Pero presidencial. ¿quién va a ejecutar ahora? Una persona que tiene una tiene que trascendencia estar dentro de los política. paradigmas de lo que la gente votó, Que evidentemente. puntualizará seguramente pero y ¿eso como ocurre? lo que corresponde, No una ocurre. persona que tiene el perfil del presidente Vizcarra, que en su discurso en el Congreso de la República ha marcado cuáles van a ser sus prioridades y ha dicho, el presidente del Consejo de Ministros que designe será quien dé los detalles. Así es. Pero desde su formación, considero que él va a plantear una visión de desarrollo país desde las regiones. Claro. Aspiramos a que con él se pueda trabajar la gran revolución Así es. regional. Así es. Está pendiente aún la descentralización fiscal. Está pendiente aún que los recursos pueda cada región trabajar de acuerdo a lo que produce. Esa es la descentralización fiscal. Claro. Descentralizar el MEF, descentralizarse plan. El año 1990, cuando existía el Instituto Nacional de Planificación, existían los institutos regionales de planificación. Hoy no es más que una oficina de ese plan, se hizo un buen esfuerzo, No pero hay, no hay. continúa con sus precariedades y necesitamos garantizar desarrollo país, desarrollo regional, Claro. desarrollo local y que sus recursos a la vez sean bien invertidos. Por eso que es importante que la Contraloría, que sí tiene descentralizadas sus oficinas, no sea solo un control posterior, sea que acompañe en la ejecución presupuestal. Tenemos hoy día se ha odebrechizado las denuncias de corrupción en el Perú. Pero al interior del país, en las regiones, hay una corrupción cantante de las actuales autoridades y de los candidatos que están en campaña, de aquellas empresas que les solventan la campaña a uno o a otro y luego obviamente van a pedir, dame la obra tal o cual. Pedimos que la OMPE, pedimos que las autoridades, la Fiscalía puedan ingresar a mirar esos gastos. Precisamente, ahí está la norma, pues. No, pero, por precisamente ejemplo, para la que- OMPE dice, voy a fiscalizar la inversión o los gastos que hace un partido político. Sí, desde que comienza su inscripción para adelante. Y antes, los paneles que tenemos acá, por ejemplo, de los distintos candidatos a la Municipalidad de Lima, eso no entra en la rendición de cuentas Además, de no la reci- OMPE. no reciben sanción tampoco. ¿De dónde pecata mía si no es de la sacristía? Entonces, ahí la cosa marcha no muy bien.
Efectivamente, pues. Bueno, vamos a... bueno, hoy día estuvo el ex ministro de Agricultura. También fue a saludar a Palacio de Gobierno de la misma manera. Pero él es su amigo, ¿no? Villanueva. Parece que es su amigo, y además yo dudo que el señor, que el ex ministro regrese al gabinete, porque además él salió justo antes de que iba a ser interpelado, y había sido sumamente criticado porque durante todo el año, ¿no es cierto?, que ha transcurrido, no se había avanzado mucho. Fue el gobierno de Ollanta Humala. No, el ex ministro de Pedro Pablo Kuczynski. Hernández. Hernández. Él fue viceministro. Buen técnico. Sí, buen técnico, pero salió porque iba a ser interpelado, porque se le criticó mucho que no había hecho nada durante este año. Cuando a él se le preguntaba, él decía que no era de su competencia, que él solamente tenía que ver el encauzo de los ríos y qué sé yo, así que salió. Dudo yo que él regrese, solamente ha ido a saludarlo, y el señor Vizcarra parece que es sumamente cortés, además, y recibe a todos los que van a saludarlo y a visitarlo, para incrementar las especulaciones también, ¿no es cierto? Ha dicho también el presidente Vizcarra, ha anunciado que va a vivir en Palacio de Gobierno, porque muchos presidentes viven en su casa. O pasan mucho más tiempo en sus propios domicilios. Él ha dicho que va a vivir en Palacio porque no quiere, digamos, alterar la vida del edificio. Donde y el tráfico, yendo y viniendo. El tráfico, así es. No, además esta zona de 2 de Mayo, allá de por sí hay un tráfico terrible, y imagínense con todo el alboroto que nosotros ocasionamos, porque queremos saber qué va a hacer el presidente en la mañana, en la tarde, en la noche, y qué está haciendo su familia. Y con esta carta además que llamó la atención, ¿no? Así es, les ha enviado una carta a sus vecinos, ¿no? Una muy cordial, respetuosa y agradecido también con sus vecinos, que dice mucho de su don de gente, que sabe decir gracias y sabe decir disculpen, voy a hacer esto. Qué bueno. Sí. Parece hasta que ha sido presidente de la Junta Propietaria, digo yo, ¿no? Porque, ¿Quién sabe? Está muy bien. Ha tenido roles muy importantes. Y la persona primero. Una cosa es decir, disculpen es... todos estos alborotos, y otra es decir, disculpen estos alborotos, esto no va a suceder, voy a hacer lo siguiente, y después voy a regresar a vivir con ustedes, que son lo máximo. No, y es que quiere volver a ser presidente de la Junta de Propietarios otra vez. En 3 años, algo así. Pero bueno, continuando con ese tema de los nombres, la congresista Maritza García, creo que es la única de los, no sé si llamar ex-Avengers, ¿todavía se llaman los Avengers? Ya no serán ex, ya pobrecitos. Ya no. Se cayeron, ¿no? Ya es el Escuadrón Suicida, ¿no? El Escuadrón Suicida, los antihéroes. Bueno, la señora Maritza García insiste en defender, digamos, la agrupación de Kenji Fujimori. Y ella ha dado su opinión sobre algunos nombres que se han mencionado que podrían estar en el gabinete que va a conformar el señor Vizcarra. Vamos a escucharlo. Que espero que el presidente actual de la República, el señor Martín Vizcarra, sea firme desde un primer momento, porque si él muestra debilidad, va a suceder lo que hoy tenemos a mano. Va a suceder precisamente que ellos van a querer manejar ministerios. Ya se vocea por ahí el señor Cubas. El señor Cubas es de Fuerza Popular, así que espero que no devuelva ningún favor, porque no le debe ningún favor a nadie. Él ha ingresado por mandato constitucional, por la renuncia del presidente. No lo han logrado vacar. Así que en consecuencia yo creo que no le debe favor a nadie y firmeza, señor presidente. ¿Y esta señora Alarcón en efecto coordinaba con ustedes? ¿El que se menciona no como lo conozco, del MEF? No lo conozco, jamás lo he conocido. Yo pienso que también es parte de la estrategia política para poder hundir al presidente de la República, bueno, al expresidente de la República. Yo estoy casi segura por la frialdad. Bueno, la designación de los ministros de todas maneras va a producir el primer escozor político, ¿no? Pero Mario, la decisión que toma el presidente la vamos a apoyar. Es que arma su no hay equipo. forma tampoco. ¿Qué autoridad tenemos nosotros para decirle este sí o este no, o este de tal partido? No, es el equipo que está formando y que garantizará los resultados que nos diga en 3 años y medio. Va a culminar un proceso difícil que hemos pasado, pero sabrá elegir. Y él sabrá decir cuáles son los resultados. Está en su derecho, pero tampoco va a estar exento de crítica. Naturalmente, pero además siempre hay una... forma parte de la democracia. Siempre hay una burbuja palaciega, ¿no? Donde hay asesores, hay gente, y tú no puedes desde tu burbuja visibilizar efectivamente a quienes tienen no solamente la parte profesional, académica, sino aquel sentimiento, aquella identidad con lo que más necesitan, ¿no? Y entonces nos hace falta más democratizar la igualdad de oportunidades para los que menos tienen. Que todos tengan acceso a una buena educación, a una buena atención en salud, a una buena nutrición.
¿no? Y entonces esperemos que realmente el gabinete que elija sea un gabinete, como dicen ahí, de ancha base, no necesariamente partidaria, política. Muchos opinan que sea un gabinete tecnocrático, con gente que efectivamente conozca el manejo y conozca el nivel social, Ay, Doris, conozca el nivel cultural. Yo no estoy de acuerdo. Tú has sido ministra de Estado. Yo he sido ministra. Los técnicos, muy bien, pero tiene que ser político para acompasar al presidente en todos los sectores donde él... ¿Qué pasaba con PPK? PPK daba un anuncio y nadie rebotaba la política pública que se debe implementar. Necesita el presidente Vizcarra que sus ministros acompañen y caminen como él. El Perú, mi querida Nidia, necesita en este momento gente que maneje la parte técnica, porque todo el envoltorio comunicacional de Palacio de Gobierno, del Ejecutivo, etcétera, del Legislativo, puede caminar derecho a esto que nosotros queremos llamar la comunicación del Ejecutivo con el Legislativo y los demás poderes del Estado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ponemos, o sea, tienes que elegir, no puede haber un tecnócrata que te maneje bien el aspecto educativo, que sea un 60% político y 40% otro. El momento en el Perú requiere de un desarrollo capital en los aspectos que cubren los 16 ministerios que tienen en su quehacer. Mi opinión es, los 19 ministerios que existen, los ministros deben ser políticos. Los viceministros y los tecnócratas que hay en cada ministerio, que saben cada una de sus funciones, está muy bien, pero el ministro debe ser político. Tú has sido ministra, y tienes que ejecutar. Pero por supuesto. Y tienes que ejecutar, lo político no te envuelve tu ejecución. Así que bueno, son opiniones, ¿no? De políticos y técnicos tenemos, sí, pero requiere un acompañamiento importante del presidente Vizcarra. Pero además no es imposible una persona que integre las dos cosas. O sea, no obvio. Es que sepa sí. Que porque estudió un posgrado ya no es político. No. Pero no puramente tecnócrata y después no. Por eso, entonces así es perfectamente posible. En mi concepto, en una mixtura importante. En mi concepto, en otro momento, quizás podríamos ver esa dualidad. Pero hoy así con el presidente que tenemos, para eso lo político que se sumerja en esta coyuntura, no te estoy hablando, ¿no?, que lo técnico sea prioritario sobre lo político. Es mi opinión en esta coyuntura. Sí es necesario lo político para el avance del país, pero ahorita me parece que Vizcarra elegirá gente no tanto política, ¿no? Aunque él es un político. Son 19. 19. Todavía no han nombrado a los ministros y ya es motivo de... Me quedé en 16. Son 19 con la presidencia del Consejo de Ministros. No creo que sea además muy sencillo todas estas características. Además, pero preguntan, ya estamos hablando de todos los ministerios, solamente abocarnos al tema de la presidencia del Consejo de Ministros, dicen que sea joven, que no tenga problemas con Odebrecht, cero corrupción, que tenga experiencia en el Estado, pero que sea joven y que no tenga nada que ver con los partidos políticos. Pero, que tenga aquí vamos a traer verdes y que tenga 70 ya no. Escuché a un economista decir, no, un headhunter, que tenemos contratado un headhunter, yo dos. O sea, por favor. No se va a poder. Las decisiones, hay que escoger entre las decisiones de Estado, estoy segura que el presidente irá a elegirlos de acuerdo a las líneas que trabaje, de su programa, de su plan de acción. Seguramente siento en el corazón que va a ser desde el Perú profundo hacia el país. Esa visibilización, eso va a visibilizar porque él ha caminado hacia adentro. Sí. Necesitamos mirar ahí. Además desarrolla muy bien la diplomacia regional, el presidente, es un trome para comunicarse, ¿no? Bueno, por lo menos es tranquilo y la verdad es que y está despertando optimismo. Pero por supuesto, hubo una época en la cual queríamos reducir los ministerios y más bien con el tiempo fueron aumentando, ¿no? En la época de nuestro gobierno habían 14, me parece, ministerios, luego se aumentó a 2 y bueno, ahora hay 19. Me parece un exceso partir tantos ministerios, deberían de juntarse algunos. Otra de las ideas de Kuczynski durante la campaña, ¿cuál fue? Que no precisa reducir la cantidad de ministerios. En el caso nuestro creamos dos, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura. Llegó Ollanta Humala y creó el Ministerio de Inclusión Social. Así es. ¿Sí? Y ese fue el último. Ahora, también, señor Vizcarra, que hoy se animó a conversar un poquito más con los periodistas o con más calma, digamos, no a la pasadita,
le preguntaron, claro, sobre PPK y también sobre lo que se viene, que es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del indulto, ¿no? Entonces le preguntaron a él qué es lo que haría, ¿no? Son, digamos, los temas más ¿Y qué dijo? picantes, ¿no? Bueno, él dijo que él ya había escuchado lo que él pensaba en su discurso, que él va a cumplir la ley. Y entonces él va a cumplir así es. Y dijo exactamente eso. No sé si de repente, vamos a ver si de repente en el switcher pueden buscar las declaraciones porque va a ser interesante escucharlo de su propia boca, pero al ser consultado sobre si el gobierno acatará el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del indulto otorgado por el señor Pedro Pablo Kuczynski, dijo que respetará la Constitución y la ley. Entre comillas, creo que la juramentación que hice en el Congreso está claro a lo que nos sujetamos. Hemos jurado el respeto a la Constitución y la ley. O sea, sí la va a cumplir. Y por eso estoy acá. Así es. O sea, significa que la prerrogativa del presidente de la República es dar indultos, de manera que con eso no se va a pelear. Bueno. O sea, ¿crees que podría ser, bueno, se otorgó el indulto, fue es una prerrogativa presidencial, acato la Constitución y no voy a acatar el fallo de la Corte? ¿Dice la Constitución eso? Ok, bueno, está para la interpretación. Hay otras más bien que lo han interpretado como lo han vamos a respetar la ley a la que nos hemos el fallo. acogido. Porque somos signatarios. Nuevamente traemos el tema, y hay temas muy importantes en el país que están dejando de lado los productores de papa, de maíz, de café. Horrible. No hay quien atienda. Si bien esta transición de una semana los tiene a los ministros paralizados, hasta que puedan tomar el relevo con los siguientes ministros. Sí, pero no todos tienen un presidente encarcelado. No están paralizados, entonces, están trabajando. Obviamente que es un tema que va a perseguir a todos los jefes de Estado que vengan. Y ahora le tocaba al señor Vizcarra responder, además porque viene este tema de la Corte Interamericana, ¿no? No hay una repregunta, no una aclaración, pero bueno, cada uno entenderá para su conveniencia. Veremos en su momento qué es lo que se resuelve. ¿Qué cosa era? Bien, vamos a una nueva pausa y luego venimos con la investigación que ha abierto de oficio, digamos, la Fiscalía sobre el llamado caso de los, ustedes elegirán, Kenji Videos, Keiko Videos o Mamani Videos. Con esto volvemos. Mamani Producciones también. Sí. Muy bien, hoy el comercio informado que en la Fiscalía del Ministerio Público ha abierto de oficio una investigación preliminar en la que están comprendidos los legisladores Guillermo Bocángel, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Moisés Mamani, por supuesto también, que es el autor de las grabaciones, y el ministro, todavía ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra. Lo que ocurre es que, si bien han abierto la investigación, según esta misma información de fuentes citadas por el comercio, indica que la tipificación específica del presunto delito a investigar está en evaluación. Así es. Esa es una situación bien preliminar. Digamos, bien preliminar, bien compleja también, porque no hay, ¿cuál es el delito ahí? Tentativa. Tentativa, no solamente ha sido un delito que ha tenido que ver con una remoción. Tentativa es lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Una remoción de todo y es una... No sabemos, perdón, solamente para terminar, tentativa es lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. Pero de ahí tienen que investigar para atrás. Si es que se hizo, si es que se dio, si es que cómo se dio, si no se editó, etcétera, etcétera, ¿no? Si es que se pidió. Pero además lo más triste para nosotros es cómo es que se reeditan acciones históricamente nefastas, ¿no? Se reedita lo que hace Montesino, se reedita la compra de votos, se reedita una conducta nefasta en pos del poder, ¿no? Y no solamente eso, sino que ahora tenemos un panorama que tiene que ver con una fricción tan grande que ha roto todos los cánones de sangre, de genética, todo entre los hermanos Fujimori. Y entonces estamos viendo nosotros cómo los Fujimoris históricamente nos envuelve, ¿no?
como una especie de capullo del cual parece que no vamos a salir nunca. Ay, no, por favor. Yo ya, antes de yo ya me voy a morir. Yo ya me... Pues, eso no, en eso sí. No, por favor. ¿Por qué se va a morir usted? No parece que usted esté camino al... No se ponga dramática tampoco. Por favor, el policía de la esquina que le baja 5 soles para que no te moleste, ¿este tiene algo que ver con Fujimori? ¿Tiene algo que ver con el poder? ¿Tiene algo que ver con los partidos políticos? No me refiero a ese tema, me refiero al tema mismo puntual de cómo la historia de nuestro país se ha visto envuelto. No me refiero a los actos de los cuales estamos acostumbrados, solo Dios sabe por qué razones, en temas de corrupción de la ciudadanía, todos. Que se hacen chiquitos y se hacen grandes. Por eso, sino que el tema de Fujimori históricamente envuelve al país. Es lo mismo. Hablo políticamente, mi querida Verónica. Sí, creo que está refiriéndose a un asunto distinto, ¿no? Sí, totalmente distinto. No me refiero al tema de la corrupción en sí, sino porque eso es un análisis de otra naturaleza, mi querida Verónica. Entonces, por favor. Sino que me refiero al tema de cómo desde la aparición de Alberto Fujimori, date cuenta qué cosas nos ha hecho Hemos seguido de alguna manera jugando a favor o en contra del fujimorismo. Claro, envueltos por un protagonismo de una u otra calaña, de una u otra característica y calidad. A eso me refiero. Y seguimos en el plan, y por eso decía yo, me voy a morir y estos señores que son bien jóvenes todavía van a seguir creando un protagonismo nefasto en el país. Acuérdate lo que fue el 2000. Mi querida Verónica. ¿Cómo no me voy a acordar? Entonces, me matan en la tú eras calle. Me gritaban prensa basura y yo recién estaba entrando a trabajar, pero me decían prensa basura y me insultaban horrible. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Entonces, eso no se puede olvidar. A eso me refiero. Todos pagamos por pecadores. Pero yo no estoy de acuerdo con usted. Yo entendí perfectamente el análisis político que está haciendo, pero regreso otra vez. O sea, Alberto Fujimori estuvo 11 años en el poder. Y fue luego de una catástrofe económica que entró y que hizo una serie de cambios. Y esos cambios tuvo muchos excesos, cometió delitos y ya está en la cárcel. Entonces, ¿cómo no va a haber un antes y un después? Y yo siempre he dicho que lo peor que nos ha dejado Alberto Fujimori el país es el antifujimorismo. Y después de todos estos años hemos llegado a un antiqueiquismo. Y el antifujimorismo, anti-Alberto Fujimori ya ha quedado un poco de lado. No queda de lado, si genéticamente están presentes allí, ni hablar. Es raro, es tampoco, padre e hija, eso es obvio, pero a mí me parece extraño que eso ha quedado de lado. Incluso antes de que surgiera lo del indulto ya hablaban, disculpen, ¿no? Antes decían aprofujimorismo y después terminaron diciendo keikuaprismo. Yo, ¿qué cosa? O sea, comenzó a modificarse, fue una cosa extraña. Entonces, ¿pero quién está al centro? Pero Verónica, ¿quién está al centro? Mira, la ligereza de la gente que habla aprofujimorismo u otro, lo único que... No, ahora es aproqueiquismo. Lo único que exterioriza es que no se ha logrado solucionar. El tema es, la Fiscalía ha abierto proceso de investigación, ciertamente, pero eso no está aislado. El proceso o el primer acto fue en diciembre y ahí fue un toma y daca. Sálvame de la vacancia y yo indulto a tu padre. Y así fue. En ese segundo acto era igual, sálvame de la vacancia, trabaja tú con los recursos del Estado. Y te llevas el 5%. Y te llevas el 10%. Ministro de Estado o ministros, no sabemos. Hasta el presidente de la República dice que hay un video. Pero es una organización en el Estado para comprar votos. Así es. Así no se haya concretado, ha salido en una evidencia y eso se debe sancionar. Así es. Con recursos del Estado voy a salvar la vacancia de un presidente incorporando ministros, funcionarios a cargo de atender solo a congresistas para atenderles designación de gobernadores, funcionarios, su presupuesto. Todo lo que hemos escuchado es un asco, pero se ha hecho y espero que el Ministerio Público no se demore en tipificar qué delito es. ¿Y si no hubiéramos tenido el apellido Fujimori aquí, hubiéramos tenido esto? No, porque a tantos presidentes hoy se les puede decir en el Acuerdo tantas Nacional cosas, ¿no? decían algo interesante, tuvimos una reunión de trabajo y decía, muy bien, la derecha y la izquierda siempre se unen, las extremas se unen ante el fujimorismo, para que no sea elegido el fujimorismo, y en ese contexto fue elegido PPK. Los antes fue contra el APRA, ahora es con los fujimoristas, y ¿cuándo vamos a elegir realmente? Porque es un candidato
que pueda representarnos al país y no por los antis. Cuando haya educación política desde eso los es lo que colegios. necesitamos garantizar, Ahora, no los antis. Un tema que no está directa, pero sí indirectamente vinculado con esto es ¿cuál va a ser la actitud de Alberto Fujimori frente a Keiko y a Kenji ahora que ha cambiado? Y ya Kenji no le sirve para sostener su indulto. Ya. Quien le puede servir para sostener el indulto es más bien Keiko, si es que tiene algún grado de control, de cercanía con el presidente. Entonces, ¿cómo va a ser ese? Va a ser, hijita, ¿cuánto tiempo que no te veo? No lo va a hacer. Esté tan bien. No, digo, es una posibilidad del escenario, ¿no? Yo creo que está muy mal. El presidente. No sé, señor Alberto. Fujimori, Alberto, claro, que está muy mal no solo emocionalmente por lo que está pasando, sino su familia, sino su fisiológicamente, estado de salud, ¿no? su estado de salud. Sí. Bueno, esperemos que algún Pero qué día, bien, o sea, después de estas palabras, perdón, del señor Vizcarra, según nos han interpretado que el indulto que acatará el fallo, otro que debe estar bastante preocupado. Claro. Él y Kenji Fujimori, porque la razón de ser de Kenji Fujimori, lo dijo el primer momento, era sacar a su padre. Sí, Kenji debe tener varios temas de preocupación, varios motivos de preocupación. Sí. Sumado a ello, lo que ha iniciado el Congreso de la República para desaforar el proceso de desafuero a los 5 parlamentarios. Uy, estaba ahí al comienzo, eran 5, Son los 5. No, pero ahorita estoy viendo en los medios, no aparece uno de ellos. No, es la Fiscalía. La Fiscalía ha tomado solo a 3. A 4, pero no ha tomado al otro. El Congreso a 5. A 5, a sí. 3, es decir, a Bocángel, Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez, pero han incluido a 2 ministros, a Bruce y a la en el Congreso, en el desafuero. En el desafuero, pero la Fiscalía ha incluido a Mamani. No, pues en el Congreso para desaforar solamente los que son congresistas. Claro. Ok, claro. Sí. Pero la Fiscalía ha incluido a Mamani. Sí, pues son 2 procesos distintos. Son procesos distintos. Ahora, ¿escucharon las declaraciones del congresista Bocángel? Él ha estado, bueno, este señor no aprende la verdad, también lo grabaron. Lo grabaron el congresista Bocángel. Les voy a leer parte de lo que este señor dijo. El desafuero, esto lo dijo en Huánuco, porque él es de Huánuco, ¿cierto? El desafuero tiene que ser rápido. ¿Y saben por qué? Porque me da tiempo para presentarme al gobierno regional a Huánuco. Aunque digan que hay desaforado, estoy leyendo el textual, y puedo ser el nuevo presidente regional de Huánuco y puedo luchar. Me quiero morir. Han perdido la línea entre lo correcto y lo incorrecto. O Dios no está mío. Realmente evaluando lo que ha hecho realmente, en el fondo. Ahora, la sanción del Congreso se detiene en el desafuero, no lo privan de derechos políticos ni nada por el estilo, ¿no? Claro, pero el desafuero significa que tiene que responder ante el Poder Judicial, no tiene inmunidad y tiene que responder ante el Poder Judicial. Y lo inhabilitan además por unos años para ejercer cargo público. Entre las escritos, por supuesto que sí. Otro ocupa su lugar. ¿El Congreso o el Congreso, porque el proceso del Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Judicial, es largo. Entonces no va a poder postular a ningún sitio. Creo que le falta un poco de información al señor. Pero si no le falta un poco de patriotismo. Si no está sentenciado, sí puede postular. Si no está sentenciado, sí puede postular. No, pero sí es el Congreso el Congreso que pueda, en su resolución, tácitamente poder. Vamos. Otro datito. Sí, por favor. Interesante. El profesor Hugo Neira es que ha estado divertido. Está con el profesor Hugo Neira. Es que lo que pasa es que se los he comentado en los comerciales, pero no al público. Entonces, lo que les he contado en los comerciales, le voy a contar al público. El profesor Hugo Neira, hoy día, que tuitea de vez en cuando, ¿no? Ha buscado, dice, entre sus archivos, un periódico, La República, de junio del 2005. Y se le hizo una entrevista a Pedro Pablo Kuczynski, exministro, expresidente del Consejo de Ministros del señor Alejandro Toledo. Entonces le pregunta al periodista, ¿su permanencia en el gabinete quiere decir que ha descartado la idea de candidatear a la presidencia? Porque acuérdense usted, PPK él es el que gobierna, Toledo no hace nada. Hasta ahora nadie me dice quién gobernaba, porque ya vimos que los dos no. Y dice, ese tema no está en mis prioridades, decía la presidencia de la República. Mi trabajo es en el ministerio. Ocupa todo mi tiempo, pero todavía tiene hasta octubre, renunciar y luego postular. Antes de asumir su mandato temporal, el vicepresidente dijo que no le desagradaba la idea, el señor Weissman, de una plancha Weissman-Kuczynski. ¿Usted qué piensa?
hay muchos apellidos extranjeros en esa plancha, deberíamos agregarle algún Mamani o algo parecido. Si no, esa plancha no llega ni a la esquina. Ya está. Ya está Mamani. Qué premonitorio, ¿no? Qué maravilla. No, y de ahí ya desarrolla un montón de temas, ¿no?, relacionados a los apellidos. Profético. En fin. Bien, cubrimos el cuarto tema, ¿no? Por favor. A ver, mientras el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, ha ratificado la nulidad de la inscripción de la dirigencia nacional del partido aprista, ahí nos va a apuntar la señora Nidia Vilches, encabezada por el congresista Elías Rodríguez, el expresidente García ha declarado en el juicio a Rómulo León, denominado caso Hospitales. Vemos ahí imágenes de García, y él aseguró, además, a través de una entrevista a Canal N, que no participará en las elecciones presidenciales del 2021. ¿Qué nos dice la señora Nidia Vilches? Pura fiscalía política en acción. Convocan al presidente en su calidad de... no tiene ahí condición de testigo, Sí. pero por el hecho de haber designado al ministro de Salud y el haber recibido por 15 minutos a un potencial inversionista en construcción de hospitales. ¿Qué le dice? Muy bien, vaya usted, converse con el ministro de Salud. Este señor no construyó un hospital ni participó en ningún proceso de licitación. Y el presidente está yendo ahí a la fiscalía. Realmente, reitero, fiscalía política en acción. ¿Qué es lo que está haciendo la fiscalía? No lo sé. Pero ese es el caso que hoy ha ido a responder el presidente. Indudablemente irá las veces que lo citen al presidente, ya sea en el Congreso, en la fiscalía, la autoridad que sea, para esclarecer cualquier punto que se esté investigando. Pareciera que han perdido la noción de lo que significa el debido proceso en un marco real de inacción o de actitud mala, ¿no? Por eso te digo, o sea, todo lo que está ocurriendo ahora, con lo que hace la fiscalía y deciden los jueces, es una cosa de locos, ¿no? Porque ¿cómo es posible, si no tienen todavía algo, bueno, en el caso de Humala y Nadine, ¿no?, presos hasta ahora con una prisión preventiva, y como tantos que sufren presos sin una sentencia, están pagando ellos también algo, ¿no?, Doris, que todavía no ha sido sentenciado, Doris, ¿no? a eso, al parecer, sí tienen documentación que han traído de Brasil. Lo hemos visto. Los 3 millones de los Humala, los 25 millones de Toledo. Lo que yo digo es ¿por qué no ejecutan que se han rápido, entregado, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que tener aquellos los que han pedido presos? para financiar sus campañas? Lo que yo digo eso, es, que los metan presos. Si hay plata pruebas, nuestra, que hay. plata del Estado, plata que han sobrevaluado las obras en el país. Pero eso es Vox Populi, pues se ve en la Pero que lo televisión. hagan, pero lo que yo digo hagan. es, ¿por qué los tienen presos preventivamente? ¿Por qué de una vez, si están todas las pruebas, no los juzgan y los sentencian? Primero los tienen que acusar. Claro, Cosa que todavía no ha por ocurrido eso, en el por caso de eso. Humala. A eso me refiero cuando Sí. yo te hablo de que han perdido la noción de lo que significa el debido proceso y la oportunidad, ¿no? Que hay pruebas, que todo el mundo, toda la ciudadanía lo ve en la Separamos las televisión. cosas. Este es un tema de hospitales donde el presidente va en calidad de testigo por haber designado al ministro, como ministro. Quien lo designa es el presidente de la República. Sí, Nada más. El otro caso bien es inocente. Odebrecht, plata, sucia, lo cual estamos totalmente... Bien, sí, pues bien inocente. Antes de Ana. que nos gane el tiempo, ¿qué va a pasar con esta nulidad de la inscripción de la dirigencia nacional? Porque eso quiere decir que técnicamente ustedes no tienen dirigentes en este momento. Mario, es un tema doloroso que al ver solamente la pregunta, lo único que tengo a decir es, por voluntad política de nuestros dirigentes, de una vez, pongamos una solución al Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros tenemos nuestro propio estatuto. Hoy, el ente rector, que es el Jurado Nacional de Elecciones, nos ha objetado la elección de nuestros dirigentes. Por tanto, tampoco podemos acreditar quiénes van a ser nuestros candidatos, ni a los gobiernos regionales ni municipales. Entonces, una propuesta que deberíamos llevar todos, sin nadie excluido, todos los dirigentes, es decir, muy bien, retrotraigamos hasta el proceso de... Está el Tribunal Nacional Electoral, está la dirección política, que es la que fija la fecha del próximo Congreso, y a la vez también habilita las alianzas electorales que se han dado a nivel nacional y habilita las candidaturas regionales, municipales, elegidas en sus bases, sin ningún cambio. Por otro lado, necesitamos hacer un Congreso estatutario. Necesitamos nuevamente abrir nuestros padrones para una reinscripción a nivel nacional
y garantizar que la Elegir de elección nuevo próxima a la dirigencia. vamos a tener que elegir la Pero próxima elección. tiene que ser muy rápido antes de las elecciones municipales. No, tendrá que ser después, no se puede ¿Y hacer las no van a cosas. poder participar ni en las regionales ni No. en las municipales? Por eso, la propuesta sería, si nosotros si no está habilitada la inscripción de nuestros dirigentes, al estatus anterior. al estatus anterior Sí, se para puede. que los dirigentes de ese momento habiliten sin cambio alguno de la decisión de cada región. Y de esta manera hacemos una transición, Entendemos. tenemos nuestro Congreso ¿Y ¿Es Estatutario, aceptable legalmente para el jurado pero nacional? tiene que ser primero concertado internamente para que podamos llevar al jurado. El jurado no se puede oponer ante una propuesta concertada y que ninguno puede estar impugnando, tachando, etc. Porque muy Necesitamos sentarnos, los dirigentes, los Ya grandes no dirigentes. cabe apelación sobre esta Ya decisión. estamos, En el último. diría yo, con todos los procesos agotados. El tema es que todo el proceso de elecciones y convocatorias no realizadas, etcétera, ha sido muy accidentado, ¿no? Un poco, ¿no? Y entonces, claro, Se han dicho de la todo. imagen que se da es una imagen un poco, ¿no? Han Así, sido unos meses muy dolorosos Muy- para los militantes, que hemos visto que nuestros grandes dirigentes han estado confrontados seriamente, no lo hemos visto nunca. Ahí en la torre nos diría a todos, unidos, todo lo podemos, desunido nada somos, de tal medida que por voluntad política de nuestros dirigentes hagamos una propuesta juntos al Jurado Nacional de Elecciones. Pero eso es Un voto, irreconciliable, ¿no? un militante, Han un hecho cosas voto feas, para ¿no? poder Sí. tener Unos un insultos. padrón con todos los militantes y ninguno sea excluido. Ahora deberíamos elegir a nuestros dirigentes en cada una de las provincias y regiones, no los delegados que puedan venir acá a hacer sus acuerdos o entreacuerdos. Esa es la peor historia. A nivel nacional. Creo que esto será una gran lección aprendida. Muy bien. Reitero, Aya nos diría, unidos todo lo podemos, desunido nada somos. Muy bien, muchas gracias a nuestras Osana, decimos. invitadas. de esta ¿Y usted ya nada con la noche. política? Bueno, no, estoy ¿Se fue dedicada terminando? íntegramente a la parte académica. Soy Mejor. catedrática Bueno. en San Marcos en el posgrado de educación y estoy feliz ahí con mis alumnos, ahí viendo la problemática Desde lejos. educativa del Perú desde la academia. Muy bien. Muchas Muy bien. gracias por haber Bueno, venido. gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Buenas noches.